La teoría es un dispositivo y como tal está compuesta por partes. A las partes de una teoría se les llama axiomas. Debemos preguntarnos cuáles son los elementos de la teoría del Estado, antes de cuáles son los elementos de la teoría del Estado social y democrático de derecho. ¿Qué elementos nos resultan irrefutables y deben guiar la constitución de los estados? Realizarnos preguntas como ¿la política es la madre de la democracia o la democracia es la madre de la política? ¿Es la democracia una ideología? Es un aspecto axiomático de la teoría del Estado. Un estudio taxonómico de la teoría del Estado permite diferenciar a un Estado social y democrático de derecho de otro que no lo es, que diferencia a una república de una monarquía, que diferencia al absolutismo de una monarquía constitucional. Siempre ha sido así. ¿Qué cambios han sucedido en la historia? Decir Estado de Derecho es una reiteración, un pleonasmo. El Estado surge en el tiempo y como todo ente se transforma en la historia. La línea de tiempo es una serie de conjuntos históricos, categorías de análisis que nos ayudan a orientarnos en el pensamiento para construir una teoría, ver su evolución o involución. Las edades de la historia a efectos de la filosofía política son la Edad Antigua, la Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, y nuestro tiempo, que es la etapa de transición hacia una nueva edad de la historia. Una buena alegoría de la historia es la que nos hace Walter Benjamin, y dice así: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener este aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él y hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Llamará a sorpresa que mucho de lo que damos por verdadero y necesario para la convivencia del ser humano en sociedad no es sino de reciente incorporación a las formas normativas vinculantes. Muchos elementos que anteceden a la teoría del Estado social y democrático de derecho, como el poder, no se basan en consideraciones morales o al gobierno de las leyes. El poder como fenómeno real, con efectos inmediatos en nuestras vidas e instrumentalizado a través de la política, fue primero que el derecho y la democracia. Por lo anterior, centrarnos solo en el aspecto jurídico de la teoría del Estado sería inconveniente. Pese a ello, durante el curso mencionaremos a autores como Hans Kelsen, que planteaban cómo el Estado no puede verse como un fenómeno anterior al derecho, debido a que éste, como normatividad, es el que permite ejercer hegemonía válida sobre un territorio y presupone su existencia. En autores como Hermann Heller encontramos más bien posiciones plenarias, es decir, comprensivas del fenómeno del Estado, no solo reducido a lo jurídico, sino extendido a lo cultural y lo político. Las normas se ejecutan a través de actos. El acto, como manifestación de voluntad en el cumplimiento de los supuestos de la norma, conlleva interpretación. Y esta interpretación, a la vez, tiene una carga ideológica a través del gobernante. Las teorías son parte del pensamiento científico, haciendo la salvedad que lo llamado como ciencias sociales tienen una carga ideológica en su interpretación, sea desde el liberalismo, progresismo y otras visiones. Lo anterior es considerado en este documento desde el cuestionamiento de conceptos epistemológicos como la razón vinculada al pensamiento científico.
no siempre la razón instrumentalizada podemos considerarla parte de la teoría del Estado social y democrático de derecho. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como culminación del pensamiento científico, fueron utilizadas para la destrucción, al igual que el proceso de industrialización en los campos de concentración nazi, con información compartimentada. Entonces, ¿qué es la razón? Shakespeare, en Julio César, escribió: «Hay discernimiento, te has refugiado entre las bestias, y los hombres han perdido la razón». Volviendo a la pregunta, ¿qué es el Estado social y democrático de derecho? Es la culminación, el producto más trascendente de la civilización humana. La aspiración con vocación universal es que cada unidad de poder y comunidad política se rija bajo sus principios. No todos los estados al día de hoy rigen a sus súbditos bajo estos preceptos, que contienen nuestra noción de razón, verdad, libertad y justicia. Estos grandes conceptos, a su vez, son construcciones que el ser humano ha creado para orientarse en el devenir y pueden ser objeto de crítica en cuanto a su contenido. El Estado surge para responder las grandes aspiraciones del ser humano en sociedad. Como escribió Schiller en La educación estética del hombre, la construcción de la auténtica libertad política es la más completa de todas las obras de arte. Los lenguajes son instrumentos, el derecho y el Estado son expresiones del lenguaje, mímesis o imitaciones de la naturaleza, en este caso social, llevada a formas racionales para delimitar, es decir, poner fines, definir, poner límites, determinar el poder, es decir, poner términos. Para Derrida, nada hay fuera del texto. Así, la historia ha sido escrita por los vencedores. Para Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de la mente. Pensar, hablar, escribir son procesos diferenciados que permiten expresar una voluntad que busca imponerse sobre otras voluntades. Por ejemplo, en la Biblia, en Juan 1, versículo 1, se dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Entonces, si nada hay fuera del texto, ¿nuestra forma de vida es producto de manipulación? Estamos rodeados de dispositivos lógicos que se reproducen en la cotidianeidad y le dan forma. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El silogismo jurídico, premisa mayor o norma, hecho jurídico y consecuencia, que puede derivar en un acto declarativo con efectos jurídicos como una sentencia. Partes de un juego de fútbol, primer tiempo, descanso, segundo tiempo, resultado final. La oración, sujeto, verbo y predicado. Estas triadas dan por resultado la síntesis de contradicciones. Y cuando hablamos del Estado, también se habla a nivel teórico de dispositivos. Así, enmarcamos un dispositivo al decir que los elementos esenciales del Estado son tres: el territorio, el pueblo y la soberanía. El desplazamiento del pensamiento entre el pensar, el hablar y el hacer, el traslado del ser en el espacio, en el tiempo, son metáforas de las transformaciones de la teoría del Estado y sus axiomas a través de las edades de la historia. ¿Cuándo empezó cada edad de la historia? Esta pregunta es evidencia de cómo buscamos de forma incesante el origen de las cosas, principio que se reproduce a través de la historia como discurso, lo cual lleva a la negación de lo diferente, al exterminio de lo desigual, el rechazo de la alteridad. Esa búsqueda de los orígenes se da por economía, como explicación de la totalidad a través de Dios, el derecho, el Estado, que nos dan un aparente descanso en lo cotidiano. La cotidianeidad es funcional, no especulativa. Se realiza a través de la regularidad para eludir el sentido vacío de la existencia mortal del individuo y trascender por medio de la sociedad y formas en principio perpetuas como el Estado. La filosofía se da a la tarea de construir los dispositivos. Por ejemplo, ¿es posible ser neutral? ¿Qué relación hay entre las palabras y las cosas, entre el poder y los códigos? Como decía Karl Lowenstein, la política es estudio y práctica de los asuntos de la polis. Es el medio de hacer la guerra, pero por otros medios. La política no es sino la lucha por el poder.
El poder es una relación psicológica basada en un recíproco efecto entre los que detentan y ejercen sobre aquellos a los que va dirigido. Es la infraestructura dinámica de las instituciones sociopolíticas. Nietzsche escribió en El Nuevo Ídolo, en Así habló Zaratustra, ¿qué es el Estado? Donde aún hay pueblos, no se comprende el Estado y se le detesta como a los malos ojos, como una transgresión de las costumbres y las leyes. Yo os doy este signo: cada pueblo habla una lengua del bien y del mal que el vecino no comprende. Se ha inventado su lengua para sus costumbres y sus leyes, pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal, y en cuanto dice miente, y cuanto tiene lo ha robado. Una perspectiva similar es la del poeta francés Rimbaud en Democracia. La bandera acude al paisaje inmundo y nuestra jerga provinciana ahoga el tambor. En los centros alimentaremos la más cínica prostitución, masacraremos las rebeliones lógicas, en los países robados y apaciguados. Al servicio más monstruosas exploraciones industriales o militares. Hasta luego, aquí, no importa dónde, reclutas de buena voluntad, tendremos la filosofía feroz. Ignorantes por obra de la ciencia, quebrantados por el confort, la explosión para el mundo que funciona. Es el verdadero andar. Adelante, caminad. Aristóteles distinguía las ciencias en productivas, prácticas y teóricas. La política es práctica, las ciencias políticas son teóricas, la acción del Estado es práctica, la filosofía política es teórica. No obstante, en sentido estricto, la metafísica es teórica y la política es práctica, entendida no como un cúmulo de deberes y restricciones, sino como reflexión para alcanzar la forma permanente del bienestar.